Vamos a prepararlo todo a su gusto. Ahí falta la mesita y el taburete en el centro, al lado del micro. Vodka naranja en un vaso de tubo y un paquete de tabaco negro, un mechero y un cenicero. Pues en Saben Aquel yo creo que se van a encontrar, por un lado, un retrato, digamos, de una persona que se dedica al humor, que se dedica a trabajar en hacer reír, y por otro, la historia de cómo alguien se convierte en alguien así, ¿no? Es decir, Eugenio era una persona que trabajaba en un taller de joyería y jamás había soñado con subirse a un escenario, y lo que cambia su vida es encontrar a una mujer que se llamaba Conchita, que cantaba muy bien, que tocaba la guitarra, y al enamorarse de ella decide cambiar su carrera y empezar a aprender a tocar la guitarra y a hacerle la segunda voz y cantar con ella, ¿no? Y entonces ese encuentro, digamos, y esa historia de amor entre los dos es la que desarrolla la película, ¿no? Y es una historia, yo creo, muy potente, ¿no? Y que hay muchos elementos donde juega el destino, el azar, la casualidad, el accidente, ¿no? Y que tienen mucha importancia en lo que luego fue. Pues es algo que me lo ofrecen en primera instancia, ¿no? Y me ofrecen una película sobre Eugenio, y yo no lo acabo de ver claro, porque no soy muy partidario de las películas como biopics, ¿no?, oficiales. Y entonces insisten, y he de reconocer que a mí me atraía el personaje, porque me parece que había un enigma detrás, y cuando notas que hay un enigma y un conflicto detrás, te atrae especialmente un personaje. Entonces me di cuenta de que, un poco como en los vinos, ¿no? No necesitas beberte la botella entera para extraer la esencia del vino, sino que a veces con un sorbo lo haces, ¿no? Y entonces decidí que quería hacer un fragmento de la vida de Eugenio que me parecía que era sustancial y esencial, y que ese fragmento iba a funcionar como una película de ficción, como una película de personajes inventados, hablando de la pasión, hablando del enamoramiento, hablando del accidente de la vida, de tal, y por lo tanto que funcionaría como una película en la que yo hubiera inventado los personajes, ¿no? Y no fuera tanto una película esclava de la biografía del protagonista, ¿no? Claro, o sea, era una peli donde obviamente la película, los chistes van a formar parte porque fueron su tarea, ¿no? O sea, eran como su oficio, ¿no? Pero también las canciones, porque fueron el oficio de él y de su mujer en la parte previa de su carrera, ¿no? Entonces quería que las canciones y los chistes formaran parte de una narrativa y que estuvieran utilizados en la función en que son útiles a hacer avanzar la historia, ¿no? Y a la vez la historia que fuera muy, muy segado a la historia de ellos dos, ¿no? De Eugenio y Conchita, de cómo esas dos personas se habían encontrado y lo que habían significado el uno para el otro, y las dificultades obviamente vitales que tenía Eugenio por su forma de ser, por su personalidad, ¿no? Y lo complicado que era dedicarse al humor en una de las personas más serias y reservadas, tímidas y acorazadas que ha dado el mundo del espectáculo en España. Yo creo que Eugenio es una persona que todo el mundo conoce, pero nadie conoce. Entonces eso era lo que me intrigaba, ¿no? Sí, sí, el acento catalán, el humo, las gafas ahumadas, todo eso son barreras que estaban ya en él, o sea, es decir, formaban parte de él porque él era una persona que tenía todas esas características, pero las exageró para crear este personaje que contaba chistes desde la posición más increíble, digamos, o inédita, digamos, de un humorista, es decir, no se parecía a ninguno de los humoristas al uso, ¿no? Escribí el guión, no tenía todavía candidato, porque a medida que vas avanzando en esta profesión te vas dando cuenta que a veces escribes para alguien y luego, pues por una serie de razones, esa persona no puede ser el actor, ¿no? Entonces suelo hacerlo después. Pero eso sí, cuando acabé el guión empecé a pensar en cuáles eran las características principales de este personaje, ¿no? Y entonces ahí muy rápido apareció David Verdaguer, y ni siquiera hice pruebas a otros actores, sino que fui directo a él y le planteé si le apetecía hacer la película, que leyera el guión y que hablábamos, y cuando hablamos, nos juntamos a hablar, vi que tenía un sentido del humor parecido al mío, que tenía un acercamiento al proyecto muy similar al mío, y dije, ahí está, va a estar bien. Sí, o sea, yo creo que Eugenio es producto de su época, ¿no? Porque entre otras cosas, si
de no haberse muerto Franco y haberse abierto la posibilidad de que los locales que no estaban preparados, digamos, incluyeran actuaciones, incluyeran humoristas y tal, no se habría producido, porque él no tenía cartel para entrar en los grandes, ni mecenas, ni venía ayudado por nadie. Entonces él entra en los locales de la noche, en los pubs y en el underground de Barcelona, entra a través de la música, y a través de la música consigue hacerse un hueco, digamos, como hablando y con su ironía y tal, y no sé qué, y es como muy interesante, porque eso, si no es en los 70, no habría sido, ¿no? Y claro, la televisión llega muy tarde para él. Él ya es una persona de la que está hablando todo Barcelona cuando le invitan al primer programa de televisión, que es un programa de Mónica Randall, que se llamaba Cosas. Y entonces él sale, y eso sí, claro, entonces en una España donde había el primer canal de televisión y el segundo, cuando salías en la tele lo veía todo el mundo, era masivo, ¿no? Entonces muy rápido, claro, eso le consagra y le coloca ya en un lugar muy preeminente, ¿no? No, es una de las cosas, digamos, yo creo, más curiosas de la película, es que yo decido hacer una película de Eugenio que dura el tiempo que dura Conchita en su vida, desde el día en que se encuentran hasta el día en que dejan de estar juntos, ¿no? Esa es la película, y por lo tanto Conchita se pasa a convertirse en un protagonista también de la película, ¿no? Y es ese fragmento de la vida de él. Y a Eugenio yo le había oído, y luego buscando documentación para la película se lo volví a oír en varias entrevistas, una frase que yo consideraba al principio como, bueno, una típica frase de un hombre hacia su primera mujer, ¿no? Que es: el Eugenio que vosotros conocéis no existiría si no hubiera existido Conchita, ¿no? Esa es una frase que se queda ahí y la repite varias veces y la repite varias veces, y cuando empiezo a estudiar e investigar descubro que es totalmente cierto. O sea, es decir, que no es una frase hecha o una frase amable o una frase para salir del paso de una pregunta o quedar bien con tu pareja, ¿no? Como cuando le agradeces el Goya a tu mujer, ¿no? No, es una frase que tiene mucha profundidad viniendo de él, porque se abre muy poco personalmente, y sin embargo en esas ocasiones sí lo dice: sin Conchita yo no existiría. Sí, hay una escena en la película que es exactamente igual que lo que me sucedió a mí en mi vida, que es que yo estoy en clase, tengo 10 años, y mi mejor amigo, que se llamaba Enrique y se colocaba detrás de mí sentado, me toca en la espalda a mitad de una clase y me dice: tío, tengo una cinta de chistes que te partes de risa y tal, y me enseña una cassette, y yo veo ahí la cara de un tío con barbas y unas gafas de sol, una portada bastante cutre y tal, y no sé qué, y por la tarde nos vamos a una de las casas y nos ponemos el cassette y empezamos a oír esos chistes, ¿no? Y empezamos a repetirlos y a tal. Y luego, cuando he hecho la película, he generado esa misma escena prácticamente igual con el personaje del hijo de Eugenio y tal, que me contó que en muchas ocasiones muchos niños en el colegio le decían: te voy a contar un chiste de Eugenio, y que él decía: Eugenio es mi padre. Venga ya, hombre, ¿cómo va a ser tu padre? Y tal. Y a partir de eso hice una escena idéntica en la película, ¿no? Porque un poco esta película está trenzada a partir de elementos reales reconvertidos en una escena como de ficción, ¿no? Pero es así, y así fue como entró Eugenio en mi vida. Recuerdo que a mi amigo le gustaba mucho y lo repetía mucho, un chiste muy naif de Eugenio, pero a la vez divertido, que decía: este es un tipo que entra en un café y chof. Y esto con 10 años nos parecía el colmo del humor inteligente, ¿no? Es decir, porque se lo contábamos a otros amigos y no lo entendían, ¿no? Y entonces esa era esa cosa de niño cuando dice: pero tío, eres tonto, no lo entiendes y tal. No lo entiendo, no lo pillo y tal. Sí, esa es la parte, digamos, más delicada de cuando trabajas con personajes reales. Tienes que ser muy delicado, porque estás hablando de personas que han existido en la realidad, estás hablando de personas que aún tienen familia, entonces no puedes no caer en el trazo grueso, en la etiqueta, no puedes caer en la injusticia. Tienes que encontrar un equilibrio para que tampoco la película sea una película como blanda, ¿no? Que no habla de las cosas que tienen filo en la vida de las personas, ¿no? Tienes que entrar con delicadeza, pero uso siempre una vara de medir que creo que es útil, y la he usado, por ejemplo, mucho en mi carrera como periodista, ¿no? Cuando he escrito artículos y cuando he escrito tal, que es: habla de la gente como te gustaría que hablaran de ti, en el sentido que tú a veces puedes haber cometido un error, tú a veces puedes haber cometido algún problema que te lleva a los periódicos, pero te gustaría que se contara con equilibrio, ¿no? Y
Y entonces no participan en la carnicería generalizada que es muchas veces el mundo mediático, ¿no? Que es hoy cogemos a este y vamos a hacer picadillo con este, ¿no? Evidentemente que algunas personas se merecen, ¿no?, la crítica y se merecen decir cosas de ellos, y yo lo he hecho, pero siempre con el respeto de que podrías ser tú, ¿no? Entonces también a la hora de hacer una película sobre un humorista que ha existido, una persona que ha existido, también pienso, bueno, ¿cómo me gustaría a mí que me trataran, ¿no? Es decir, con un punto de delicadeza, con un punto de verdad, pero también diciendo, bueno, era una persona viva, y como las personas vivas somos imperfectos y cometemos imperfecciones, pues también esta persona las cometió, ¿no? Pero con ese equilibrio y esa cierta justicia, ¿no? No me gusta ni la matanza ni la vida de santos, ¿no? Estaría en un punto medio. No, inmediatamente cuando me ofrecieron esta película, inmediatamente volví a ver una película que me gustaba mucho de Milos Forman, que se llama Man on the Moon, que es una película de Jim Carrey donde hace de un humorista americano poco conocido realmente, en España apenas conocido, que se llamaba Andy Kaufman. Es verdad que la película no tiene nada que ver, porque Andy Kaufman era un humorista de performance y un humorista que hacía de la provocación, hizo un arte, ¿no? Y en este caso hablas de una cosa todavía más difícil, porque Eugenio ni siquiera era Lenny Bruce, no era un gran improvisador, sino que era un tipo escueto que contaba chistes. O sea, era muy difícil hacer que ese personaje se moviera y tuviera vida, ¿no?, en la película, porque no le conocíamos en nada, no le habíamos visto nunca pedir un café, ni siquiera en una entrevista donde se abriera mucho, ¿no? Entonces, pero sí que esa película, Man on the Moon, la tuve muy presente, porque me gusta, me parece una película que tiene gracia, y a la vez es una película incómoda, porque la vida de los cómicos nos incomoda, porque a nadie nos gusta descubrir que la persona que nos hace reír también sufre. Siempre queremos pensar que detrás de los cómicos hay un mundo de colores, ¿no? Es como el Mago de Oz. Nos hace reír, por lo tanto esta persona no puede tener problemas familiares, no puede tener problemas en su vida personal, no puede, y los tiene como todos los demás. Lo que ocurre es que a las 9 de la noche los cuelga en el camerino y sale a hacernos reír al público, ¿no? Eugenio contaba que a él se le acercaba mucha gente por la calle o en los restaurantes, le decía, hombre Eugenio, cuéntate un chiste, tío, cuéntate un chiste, y entonces él le decía, ¿y usted a qué se dedica? Soy sastre, pues hágame un traje, ¿no? Se debía de darles un corte bastante notable, ¿no? O sea, yo creo que Eugenio, primero el gran hallazgo es el personaje que inventa, ¿no? Ese personaje que hace que cualquier cosa que diga te genere inmediatamente una atención, porque es una persona que si está hablando ya está haciendo como un esfuerzo sobrehumano, porque parece que lo único que querría hacer es estar en silencio. Y la otra es que sus chistes mayoritariamente son muy ingeniosos, ¿no? Es decir, no hizo humor contra el homosexual, no hizo humor contra el gordo, no hizo humor contra otras razas, no hizo humor contra otro país, no hizo humor para burlarse de los defectos de nadie, no hacía un humor machista, no hacía tampoco un humor político, no hacía un humor, digamos, que tuviera una coloratura, ¿no?, sino que lo que hacía era un humor muy científico. Contaba chistes a veces sobre un juego de palabras, sobre un absurdo, sobre darle la vuelta a una situación, y luego tenía otros que eran lo contrario, eran chistes largos cuya genialidad era la interpretación, es decir, cómo se iban generando espacios de silencio, espacios de tensión, ¿no? Y una cosa que le decía yo al actor, digo, lo maravilloso es cómo maneja el silencio, ¿no? El silencio de Eugenio. Y entonces se me ocurrió la idea de por qué no hacía toda la película, que en realidad la película empieza, sale Eugenio y hace un silencio. Y entonces tú cuentas toda la película entera y vuelves a ese silencio de Eugenio y dices, ahora ya entiendes lo que hay en el silencio de Eugenio. Gila, que tampoco es especialmente el gracioso, pero era más amigable. O sea, Gila era como un tío que venía, ¿no?, del pueblo y que te hacía mucha gracia. Pero Eugenio inventa una cosa que es como un tío hosco, ¿no?, que está ahí, que no tiene ganas de contar un chiste, pero te lo va a contar. Por lo tanto, presta atención, porque si lo cuenta tendrá interés, ¿no? Y eso es un gran hallazgo frente a esa cosa un poco disparatada de que el cómico tiene que ser una persona muy muy graciosa y muy andaluza y con mucho salero y tal, ¿no? Este era lo contrario, ¿no? En el fondo yo creo que tiene algo también de Buster Keaton, ¿no? O sea, es decir, de esa inexpresividad que hizo de Buster Keaton el gran cómico, ¿no?
No hago mucha tarea, digamos, de mirar mi obra y de ver cómo estoy, en qué momento estoy, qué hay en común entre esta película y otras que he hecho, pero encuentro que hay una bastante coherencia en toda mi carrera, ¿no? Porque además mi carrera tiene diferentes ámbitos y las novelas y las películas pues muchas veces son alternativas, ¿no? Es decir, hago una película y luego paso unos años hasta que hago una novela y entonces vuelvo al cine. Nadie acaba de ubicarte del todo, pero en cambio sí percibo que la gente que te sigue, que ha sido la gente que a mí más de alguna manera me ha dado fuerza para continuar, ¿no? Es gente que percibe dentro de ti que hay siempre una mirada sobre el mundo y sobre la vida, que tiene algo de compasiva, de bienhumorada y al mismo tiempo como de mucha atención a los detalles, ¿no? Es decir, esos detalles que no parecen ser los más significativos y los de, digamos, las letras mayúsculas de la historia, pero que sin embargo nos van contando un poco cómo somos los humanos, ¿no? Y creo que hay algo, una vertiente humanista ahí donde yo me reconozco en los personajes, en cómo trato a los personajes. Para mí los personajes tienen que tener ese puntito de humanidad con sus defectos, con sus carencias, con sus cosas, incapacidades. Es gente que no tiene la herramienta perfecta para el momento adecuado, pero sin embargo luchan y están ahí y siguen persistentes, y de alguna manera creo que consuelas a tantísima gente que hay ahí fuera, como que yo creo que es como somos todos, que estamos ahí intentando hacer cosas y diciendo, joder, si yo tuviera el talento de Rafa Nadal, o si yo tuviera el talento de Spielberg, o tuviera el pero no lo tengo, pero quiero vivir, tengo derecho a vivir y tengo derecho a hacer mis cosas, ¿no? Y ahí estás, ¿no? Es decir, no, somos el anti-Messi, ¿no? O sea, somos un tío que nos dan un balón y no sabemos por dónde tirar y de pronto dicen, no, pues tienes que regatear a estos 4 y vienen 4 a romperte las piernas y tú sabes que no vas a salir vivo, pero vas a intentar hacerlo lo más dignamente posible. Ese para mí es la definición de nuestra vida, ¿no? Nuestra vida es un regalo que nos dan, que no estamos preparados para sacarle todo el jugo, pero si le sacamos unas gotitas ya habrá merecido la pena, ¿no? O sea, soy como me levanto por la mañana y hay unas ideas ahí que están flotando y que llevan tiempo. Entonces unas estás obligado a sacarlas porque tienes que entregar un artículo, pero las otras tienen una maceración más lenta, ¿no? Entonces hay un momento en el que la idea se convierte ya en un bebé que está dando patadas, ¿no? y que obliga en las contracciones a que lo saques, ¿no? Y entonces ahí sí ya empieza como el momento de arremangarse y decirse, ¡buf! ¡Qué pereza! Tengo que volver a escribir un guión, qué pereza tengo que volver a rodar, qué pereza tengo que volver a escribir una novela. Pero es que si no lo hago me van a matar los de ahí dentro, ¿no? Porque no me van a dejar descansar, ¿no? Hay algo como como una madre, ¿no? Que tiene al bebé dentro y dices, tío, lo tienes que dejar sacar si no te mata, ¿no? No, me hace reír el humor, o sea, es decir, cuando la gente tiene ingenio y te lo demuestra, ya sea profesionalmente, gente que se dedica a esto, a que hace películas o libros donde hay sentido del humor. En general no me suele gustar mucho la obra de personas donde yo no detecto el sentido del humor. Me suele como poner en guardia, qué persona más triste, más plomo, más pagada de sí mismo, porque en general a veces la ausencia de humor es como una soberbia, ¿no? De lo que voy a contaros es muy importante, ¿no? Y entonces la gente que va con humor entra de otra manera, ¿no? en la vida. Pero sí, me hace reír. Hace poco me he reído mucho con una serie de Movistar que se llama Poquita Fe, que me lo he pasado muy bien ahí con Raúl Cimas y sus compadres y tal, y esta de Montero y Maidagán, que son dos tíos que además me parecen ejemplares, son gente humilde, gente que se dedica a esta profesión, que nos conocemos, somos prácticamente de la misma generación, nos hemos estado conociendo toda la vida y siempre había otros más importantes que nosotros, ¿no? Y nosotros nos hemos podido dedicar tranquilamente a charlar y a hacer nuestras pequeñas cosas porque había otros que querían descubrir la pólvora. Nosotros estábamos simplemente pegando unos petardazos cuando nos dejaban, ¿no?